Así que vamos a dejar que el Señor nos hable, espero, preparar nuestros corazones para esto, porque este mensaje es para nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, estamos aquí delante de tu palabra una vez más, reconociendo que solamente tú eres poderoso, Señor. Solo tú puedes transformar nuestras vidas, Señor. No soy yo, no somos nosotros, ni las cosas que hemos escuchado, ni los consejos que vemos en internet, Señor. Nada de eso puede transformarnos, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queremos venir a ti, Señor, y dejar nuestros problemas en tus manos, Señor. Dejar las distracciones afuera, Señor, para que tu palabra hable a nuestros corazones. Señor, haz tú la obra. Perdónanos, Señor, por nuestras ofensas y ayúdanos a volver a empezar. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a hablar de 3 claves, 3 secretos, por decirlo así, 3 principios bíblicos que tienen que predominar en nuestra forma de vivir para poder vivir con un verdadero contentamiento, así como lo tuvo también el apóstol Pablo. Y todo comienza en el versículo 9, así que les voy a pedir que me acompañen allá en Filipenses capítulo 4, versículo 9, y dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así como cuando en el versículo 7 decía: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, aquí también está diciendo lo mismo. Miren, Pablo se presenta y dice como: ustedes me conocen. Ustedes conocen mi ministerio, conocen mi vida, conocen mis enseñanzas, conocen mucho acerca de mí, el tiempo que hemos pasado, las oraciones que han derramado sobre mí, las ofrendas que ahora están dando generosamente para sustentar mi necesidad. Pablo tenía una relación especial con los filipenses y les dice: miren, lo mismo que ustedes han aprendido de mí, lo mismo que han recibido de mí, y no solo lo que yo he hablado, lo que ustedes oyeron y vieron en mí. Dice, todo esto, háganlo. Y esas son palabras mayores, porque eso es algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo decir: hagan todo lo que el Miguel... No, por favor, no lo hagan. No les va a ir bien. Pero Pablo lo dice. Dice: lo que oyeron, lo que aprendieron, lo que vieron, lo que recibieron de mí, esto haced. Y hace una promesa. Dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Sin embargo, esto no consiste solo en aprender, porque todos venimos aquí los domingos, posiblemente estamos en la semana haciendo nuestro devocional y aprendemos muchas cosas. Pero Pablo hace un énfasis en recibir. Me llamó la atención que Gustavo, cuando oró al principio, habló de no ser solamente oidores de la palabra, sino que hacedores. Y yo creo que, irónicamente, aunque no escucho bien, como oidor de la palabra soy profesional, pero como hacedor soy bastante amateur. Y ese es el problema. Pablo dice: no solo escuchen la palabra. No basta con que tengan un récord. Dios no les va a preguntar cuando se encuentren con Él: ¿a cuántas predicaciones asististe? ¿Cuántas reuniones en la iglesia fuiste? ¿Cuántos cursos hiciste? ¿Cuántos libros de Cristo o del cristianismo, de la Biblia leíste? Dios no nos va a preguntar eso. Va a preguntar: ¿quién es Jesús? ¿Y qué hiciste con eso? No estoy diciendo que no leamos, que no estudiemos, es súper importante, pero vivirlo. Y Pablo decía eso: yo lo que les he enseñado, lo vivo. Ustedes son testigos, háganlo también. Por eso es que Pablo, antes de comenzar a desarrollar este punto, se presenta a sí mismo como ejemplo, porque era alguien que ellos conocían y podían imitar. Y dice en el versículo 10, recuerden que estamos hablando del contentamiento, para allá vamos. Dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. En otras palabras, doy gracias al Señor
porque se acordaron de mí y ahora me están ayudando. Y cuando dice ayudando, en este contexto se refiere a financieramente. Pablo estaba pasando por mucha necesidad, estaba encarcelado y necesitaba el sustento de parte del Señor. Y los filipenses obraron generosamente y estaban ofrendando para Pablo y también para otros ministerios. Y dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y dice, porque vaya que lo necesitaba, pucha que me hacía falta. No, dice, de lo cual también ustedes estaban solícitos. Yo sé que tenían la disposición, pero os faltaba la oportunidad. No se habían dado las circunstancias. Es interesante porque Pablo dice, mírenme a mí, soy un ejemplo. Y después cuando habla de la necesidad que él padeció, no hace énfasis en eso, sino que él hace énfasis en, qué bueno que se acordaron, qué bueno que están dando. Y dice, lo hicieron de forma solícita. Pablo se enfoca más en los que estaban dando, se enfoca más en el corazón de los de la iglesia de Filipos. Más que en decir, oye, ya era hora ya, pues, mira, está ahí en la cárcel, muerto de frío, ¿y dónde están ustedes? O decir como, ya, qué bueno que me llegó porque pucha que lo necesitaba. Pablo no hace énfasis en su necesidad, que vaya que la tenía. Él se enfoca en cómo Dios está obrando en el corazón de ellos para dar. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hacía estas cosas? Porque él no dudó de que la provisión iba a llegar. Por eso es que Pablo no era como, pensé que nunca iba a llegar. No, Pablo sabía que el Señor tenía cuidado de él, que él había entregado todo al ministerio. Por lo tanto, Dios lo iba a sustentar. Que iba a ser rico, que iba a tenerlo todo lo que él quisiera, no, pero iba a tener todo lo necesario. Y él lo sabía. Y este era el momento. Y Pablo sabía que el Señor lo estaba proveyendo. Por eso él no está enfocado en su necesidad. Pablo no dudaba de la providencia del Señor. Eso tiene una gran ventaja. Cuando nosotros estamos recordando siempre que el Señor va a proveer, que el Señor va a proveer, que el Señor no falla, cuando estamos conscientes de eso, en vez de estar mirando, es que no tengo para el fin de mes, es que no sé cómo voy a llegar, es que no sé cómo esto va a resultar, es que no sé si tal persona aquí se va a sanar o no sé qué, cuando empezamos a pensar de forma correcta, empezamos a ver quién es el que provee realmente, te aseguro que tu forma de ver los problemas también va a cambiar. Y Pablo dejó de pensar en su necesidad, empezó a pensar en los propósitos del Señor. Y ahí hay una gran diferencia, porque ahí tenemos el primer principio bíblico del día de hoy. ¿Cómo puedo yo tener contentamiento? Bueno, enfócate en la providencia del Señor. Mira siempre la providencia del Señor, porque la providencia del Señor no falla. Ese es el primer principio bíblico. La providencia de Dios no falla. ¿Se imaginan si Pablo hubiese empezado este ministerio pensando primero en su necesidad? ¿Se imaginan si Pablo dice, ya, ok, voy a viajar por Asia, por Europa, por el Mediterráneo, pero hubiese pensado primero en su necesidad? No habría existido el primer viaje misionero siquiera. Y nosotros somos así. Ya, yo voy a servir al Señor, pero primero mi trabajo, que mi familia, que el colegio de los niños, que mi matrimonio, que mi carrera, que mis estudios, que la casa propia, que el auto, que mi salud, que mi preparación, y siempre que mí. Y después nos preguntamos, bueno, ¿por qué yo no soy usado como el apóstol Pablo? ¿Por qué yo no llego al mundo con el Evangelio? Porque pensamos en nuestra necesidad, olvidando que es Dios quien provee. Y es fácil decirlo, Dios proveerá, hermano, Dios proveerá. Cada vez que alguien está con problemas, oramos por ti porque Dios proveerá. Sí, pero cuando eres tú el que necesita, ayúdenme, porque estoy apenas. ¿Se fijan?
Si Pablo hubiese pensado primero en su necesidad, nada de esto habría ocurrido. Pero él se enfocó en que Dios es quien provee. En Mateo capítulo 6, versículo 27, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí estamos hablando de, tú puedes ver un problema, pero muchas veces no puedes hacer nada más que esperar. Por más que te angustie, por más que te estrese, por más que pienses en eso todo el día, no podemos cambiar nada. Dice el versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, la gente del mundo, los que no conocen a Dios, son los que se preocupan de estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una promesa ultra, requete contra, conocida. Por eso, todos vamos a pasar necesidad, pero nosotros vamos a poner los ojos en que Dios proveerá. Eso dice su palabra, lo acabamos de leer. Nosotros nos enfocamos en lo que el Señor quiere, lo que Él espera de ese momento, lo que espera de nosotros. Ese es el primer principio. Vamos ahora al versículo 11 de Filipenses 4. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo no lo dice porque se está quejando, porque está diciendo, no es que le estoy pidiendo plata, ¿ya? Como esto no se trata del dinero, ¿ya? No lo digo porque esté en la cárcel, no lo digo porque estoy pasando necesidad, que realmente la estaba pasando. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo que aprender a contentarse, tuviese o no tuviese. Y es él el que abre ahora el tema, es él el que introduce la palabra del contentamiento. Y de aquí en adelante vamos a hablar de eso. Es él el que dice, miren, yo tuve que aprender a contentarme. Pero hay algo que a nosotros nos sirve de motivación. Hay algo que a nosotros nos puede alentar un poco, porque es como, pucha, sí, pero es que el apóstol Pablo era increíble. Yo no soy el apóstol Pablo. Claro que yo no me voy a contentar tan fácil. Claro que a mí me va a costar un poco más, pero lo interesante y lo bello del pasaje es que Pablo dice que tuvo que aprender a contentarse. Pablo tuvo que aprender a contentarse. ¿Qué quiere decir eso? Que él no lo sabía. Que él no nació dominando esto. Que seguramente a Pablo también le costó, al igual que nosotros, el contentarnos, el estar confiando en el Señor, en su provisión y conformarnos con su respuesta. Pablo tuvo que aprender eso. Y si él tuvo que aprenderlo, nosotros más todavía, ¿no? Entonces, se puede aprender. Y es una obra que Dios puede hacer en nosotros. Un corazón con contentamiento. Porque Pablo reconocía, yo no tengo la fortaleza. No tengo la fuerza de voluntad como se dice hoy en día. Entonces, ¿de dónde venía el contentamiento de Pablo? ¿De dónde venía esta fuerza? ¿De dónde venía este poder? Viene de Dios, y eso lo vamos a ver en los versículos que están más adelante. Él dejaba que Cristo hiciese la obra. Ese era su secreto. La gratitud de Pablo, la gratitud constante que él tenía, era una gratitud, era una fe, era una esperanza que no dependía de las circunstancias. Y eso es algo que también hemos tratado antes. Es algo que no dependía de las circunstancias. Pablo estaba contento o estaba con esperanza, sin importar si estuviese bien o si estuviese mal. Si lo estaba pasando mal, con frío, con miedo,
él igual estaba con gozo, con esperanza. Tal vez no muerto de la risa, pero con gozo, con esa paz de saber, yo no sé cómo voy a salir de esto, no sé cómo esto va a resultar, solo sé que el Señor lo va a hacer. Yo no tengo idea, pero el Señor se va a encargar. Es su problema ahora. Mi problema es concentrarme en el Señor. Porque el contentamiento no es algo natural, es algo que se debe aprender. Y eso es algo que hace el Espíritu. Y dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo. Y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pablo estaba entrenado para todas las circunstancias, buenas, malas, riqueza, pobreza. Él ya era experto en esto y eso fue lo que hizo el Señor. Sin embargo, quisiera hacer una observación que creo que es un poco interesante porque todo el tiempo hemos estado hablando de los momentos malos, los momentos difíciles, los momentos de escasez. Sin embargo, Pablo no dice, sé contentarme cuando tengo poco, sé contentarme cuando las cosas son difíciles. Pablo también dice, también sé contentarme en abundancia. También sé contentarme cuando las cosas hablan bien. ¿Y por qué Pablo está hablando de esto? Si estamos luchando con la motivación. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos un problema, acudimos al Señor. Y ahí aparecemos. A veces ni siquiera estamos en las reuniones y de repente cuando las cosas ya realmente están mal, volvemos al Señor. Y ayúdenme en oración con esto y quiero pedir por esto. Y acudimos al Señor. Estamos como ya demasiado, tal vez no sé si entrenados la palabra, enseñados para acudir al Señor en momentos de dificultad. Pero la verdad, ¿quién de aquí se mantiene fiel, se mantiene contento, se mantiene con pasión por el Evangelio, queriendo ser usado por Dios en abundancia? Y eso es una lección importante, porque a lo mejor puede que hayamos aprendido a depender del Señor en la dificultad. Pero muchos creyentes desaparecen no en los tiempos de dificultad, en los tiempos tranquilos, en los tiempos buenos, en los tiempos de abundancia. Como que uno se olvida del Señor. Y eso es terrible. O a lo mejor no desaparecemos, pero nos enfriamos. Sí, un domingo más, sí, una prédica más, sí, un devocional aquí, un devocional allá. Sigo con mi vida, no me falta nada. Hay un versículo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, que dice, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y podemos caer en eso. Estoy bien, mi familia está bien, los niños también, mi señora está bien, ¿sí? Mi trabajo está bien, todo bien. No tengo peticiones. Ese punto es clave, porque ahí se ven los verdaderos creyentes también. Pablo sabía tener y sabía no tener, pero con todo él glorificaba al Señor y tenía paz, tenía gozo, tenía contentamiento. Porque lamentablemente hay algunos de nosotros que incluso teniendo no nos contentamos. Oye, es que mi auto ya está viejo ya, pues apenas está andando, no sé qué. Cambia el vecino, acaba de cambiar el auto. Quizás en qué trabajan, no sé. Claro, estas personas de aquí a acá tienen este trabajo y yo que me esfuerzo y aparece este tipo que es amigo del jefe y al tiro, buen puesto. Oye, pero tenía un trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas en el mundo lo matarían por tener un trabajo? O un auto. Destartalado y todo, pero un auto. Comida, abrigo, cosas que para nosotros son tan comunes. De nuevo estoy comiendo esta cuestión. Hoy mi ropa está toda fea. En cambio en Instagram todas las personas se visten tan bonito y yo ahí con estos trapos. ¿Cuántas personas no matarían por tener comida garantizada todos los días de su vida sobre su mesa? ¿Cuántas personas no tienen ese privilegio? O ropa, zapatos, feos
pasados de moda, lo que queráis. Pero tenerlos. Yo no me preocupo. Por lo menos yo, no vivo pensando, ¿y si mañana no como? No. A lo mejor voy a comer tallarines a cuenta, pero sé que voy a comer. Muchos no tienen ese privilegio. Pablo sabía. Pablo sabía contentarse incluso cuando tenía. Y esa es una lección valiosa. Y eso nos lleva al versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora, como que este versículo tal vez toma un matiz distinto, porque este es uno de los pasajes que más mal se usa en la Escritura. Perdón que lo diga, porque a lo mejor lo hemos hecho, yo lo he hecho. Decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, es que no sé si voy a poder pasar esta prueba, si voy a poder titularme. Oye, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que yo no sé si voy a obtener este trabajo. Claro que sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y saben qué? El texto no está hablando de eso. El texto no está hablando de que tú puedes hacerlo todo. Todo lo puedes lograr. Todo lo que tú te propongas, puedes lograrlo. El texto no habla de eso. ¿Por el solo hecho de ser cristiano? No. Hay muchas cosas que no vamos a lograr. Hay muchas cosas que no nos va a ir tan bien como a otros. Hay muchas cosas que no van a salir como nosotros queremos. Lo que habla el texto es que no importa. No importa si tienes o no tienes, si estás bien o estás mal. Dios te va a dar la fortaleza para contentarte. De eso está hablando. Para ser humilde, para aceptar lo bueno o lo malo, como Job. Job era alguien que tenía, y tenía mucho, pero pasó a no tener nada. Y una de las lecciones de Job al final es que Job era alguien que adoraba al Señor y confiaba en Él, no importaba si tuviese o no. Así terminó siendo Job. Y de eso está hablando Pablo, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esto no se trata de una mentalidad ganadora, no es una frase motivacional. Estamos hablando de que no importa las circunstancias. Podemos confiar en Dios. Puedes descansar. De eso está hablando. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo iba a sustentar. Y ahí está nuestro segundo punto. Ya habíamos hablado de el primer principio, que es que Dios provee, la providencia del Señor. Y el segundo punto, el segundo principio bíblico, es que el poder infalible de Dios nos hace descansar. Porque yo no puedo, pero Él sí. Porque yo no lo voy a lograr, pero Él sí. Él tiene poder, no yo. En eso podemos descansar. Y ahí tenemos un segundo principio bíblico. ¿Y qué era lo que sostenía a Pablo? ¿Solo el saber que Dios podía? ¿Él tenía alguna garantía de que Dios lo iba a hacer o no? Porque claro, Dios puede ser muy poderoso, pero ¿qué me garantiza a mí que Dios va a estar conmigo? Que Dios me va a ayudar. Pablo acudía a sus promesas. Pablo acudía a su palabra. Y de ahí él sabía que Dios lo iba a sostener. Porque Dios es poderoso para hacer muchas cosas, que muchas no va a hacer. Pero ¿cómo lo sabemos nosotros? Por sus promesas, por su palabra. Y ahí está el tercer principio bíblico. Las promesas de Dios que nunca cambian, de las cuales nunca se arrepiente. No importa que hayan pasado 2000 años, las promesas del Señor para los creyentes son y no cambian. En eso descansaba Pablo. Por eso que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sabía que él tenía un respaldo de por medio. No se tiró a la piscina solo, él conocía la Escritura. Y de ahí saca, ¿cómo decirlo así?, argumentos sólidos. Nos vamos a saltar al versículo 17. Que dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto abundante
en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo ahora está agradeciendo, porque la pregunta que él tenía tal vez, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Se respondió cuando él recibió la ofrenda de los filipenses. Y dijo, esto era lo que Dios había planeado. Ahí está su solución. Y siguió adelante. Pero él agradece. Y Pablo agradece más aún porque él sabía que la generosidad, porque aquí él habla de que fueron generosos, fue abundante. No fue porque la iglesia de Filipos era una iglesia particularmente acaudalada, rica, que le era fácil hacer una ofrenda. Así como, oye, levanté un misionero, sí, pero enviémoslo a la iglesia de allá. Esa iglesia tiene para sustentar. No, mandémoslo mejor a Estados Unidos, de ahí que levanta un sustento, porque ellos tienen lucas. Pablo no está agradeciendo porque ellos fueron generosos, y ellos no fueron generosos porque tenían, sino que él dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Creo, si no me equivoco, en el 2, capítulo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Ellos entendían lo que era un sacrificio. Y ellos se sacrificaban por otros. Y la verdad es que más adelante, en 2 Corintios, hay un caso donde él está hablando del tema del sustento. Y habla como ejemplo de los filipenses. Los usa de ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos eran pobres. Tenían incluso más necesidad que los de Corintios. Y aún así ellos daban más generosamente. Pablo entendía que la ofrenda que él recibió fue producto del sacrificio de los hermanos. Por eso es que Pablo también quiere darles a ellos esperanza, así como él también tiene esperanza de que a él no le va a faltar nada porque Dios se encarga de él, él también le da una esperanza a ellos, diciéndole en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así como Dios se acordó de mí, también se acordará de vuestra necesidad. Porque Dios es así, no es bueno con alguno de sus hijos, Dios es bueno con todos sus hijos. Y esto nos debe enseñar que no se trata de si tienes mucho o tienes poco. Se trata de cuánto confías en Dios. Pero esto es importante porque este versículo también se puede malinterpretar, el 19. Presten la atención. Esto es una promesa. Y también podemos usarla para animar a otros, pero a veces podemos usarla mal. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nosotros podemos usarlo de repente para animar a alguien que está pasando por necesidad. Y decirle, oye, pero Dios suplirá todo, no te preocupes. Ya, pero ¿qué pasa si el hermano está haciendo algo que va en contra de Dios? Y le está yendo mal. No te preocupes, Dios suplirá. ¿Qué pasa si el hermano no tiene su prioridad? O yo no tengo mi prioridad en las cosas de Dios y me está yendo mal. No, pero es que Dios suplirá, Dios proveerá. Y ese es el problema. El versículo 19 tiene un contexto muy particular. Dios suplirá todo, sí, sin duda, a aquellos que confiaron en Él y lo dieron todo. Y no estamos hablando solo de dinero. Porque hay aquellos que pueden dedicar su tiempo y su familia les va a decir, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo en eso, en la iglesia, en servir a otros? ¿No deberías trabajar o estudiar o preocuparte primero de tu bienestar económico y después? Y el mundo nos va a instar a eso. Pero esta promesa es para aquellos que buscan agradar al Señor.
aquellos que se sacrifican confiando en que Dios va a sustentar. Y Pablo dice, sí, nada les va a faltar. Dios los sustentarán. Había un pastor que yo conocía que dijo una frase que a mí me quedó grabada desde niño. Dijo, no conozco a nadie que haya saltado el barranco pensando que Dios lo iba a sostener y que se haya reventado en el piso. Era un ejemplo fuerte. Él decía, no conozco a nadie que haya confiado en el Señor saltando el barranco pensando que Dios lo iba a sostener y que se haya reventado en el piso. Por favor, estamos hablando metafóricamente hablando, ¿ya? No lo apliquen. Pero es cierto, no conozco a nadie que haya hecho la voluntad del Señor, aunque tuviese todo en contra, confiando en que Dios iba a proveer, y que después haya dicho, ¿sabéis que Dios me falló? Dios me falló. ¿Quiénes dicen eso? Los que buscaban salirse con la suya y fallaron. Dios me falló. Dios no quería eso. Dios va a hacer su voluntad, no la tuya. Ahí tenemos nuestro tercer principio. Las promesas de Dios que no fallan. Pero muchas promesas tienen condiciones. Recordemos eso también. De eso no se habla, pero es importante hablarlo. Muchas promesas sí tienen condiciones. Bueno, hemos entendido entonces que hay 3 principios que nos pueden ayudar a tener contentamiento. Esto es la providencia de Dios, que es constante, el poder infalible de Dios para fortalecernos y enseñarnos, y las promesas del Señor que no importan los años que pasen, nunca van a cambiar. Por lo tanto, podemos depositar nuestra fe en ellas. La pregunta es, bueno, esas son las cosas que hace Dios, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y no me voy a tomar mucho tiempo, solo quiero hablar de aplicaciones prácticas. Ya hablamos de principios bíblicos, hablemos de algunas aplicaciones prácticas que podemos empezar a implementar o mejorar si ya lo estamos haciendo, para llevar una vida de contentamiento. Recuerden, todo lo que vamos a hablar ahora está basado en los otros 3 principios. ¿Ya? Si no tenemos claro quién es Dios y que Dios provee, no importa que haga esto. No va a funcionar. Los principios bíblicos son la clave. Pero vamos a ver algunas aplicaciones. ¿Cómo yo puedo tener contentamiento? Y lo vimos también en el versículo 7, cuando estudiamos eso. Estar agradecido. Dar gracias en todo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Pablo dice eso, como debemos dar gracias en todo. Esto puede parecer difícil cuando solamente miramos nuestra propia necesidad. Si solamente estamos mirando lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que nos duele, difícilmente vamos a estar agradecidos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo? En esto pensad, todo lo puro. Volvemos a hablar de lo mismo. Si mantenemos nuestra mente enfocada en lo que sí tenemos, en lo que sí Dios nos da, va a ser más fácil tener contentamiento. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, habíamos dicho lo de aprender y confiar en que Dios sí conoce nuestra necesidad. Y lo habíamos leído en Mateo capítulo 6, ¿se acuerdan? Dios conoce vuestra necesidad. Confía en eso. No se lo olvidó. Dios no va a decir, aquí estoy bendiciendo a mi amigo Gustavo, a mi hijo, y él tiene todo. ¡Uy, el Alejandro! Él tenía pruebas, se me olvidó. No. Dios sabe la necesidad de Gustavo, de Alejandro, de cada uno de ustedes. No se le va nada. Actuamos como que Dios se le olvidara las cosas, como que se le van cosas de las manos. No, si yo sé que Dios proveerá, pero por si acaso voy a ver y probar esto, no vaya a ser que... No. Dios no se olvida. Nos hace esperar, pero no se olvida. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Estar satisfechos con lo que Dios nos dio. Estar satisfechos con lo que Dios nos dio. ¿Quieres más? Pero eso es lo que Dios te dio. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Como sea algo bueno, algo bueno que puedes tener en esta vida es
piedad, una correcta forma de adorar a Dios, una buena forma de vivir el cristianismo, acompañado de contentamiento. Qué terrible vivir como cristiano pero lleno de amargura. No es una buena ganancia, porque la vida del cristiano tiene harto sacrificio, digámoslo. Entonces si uno va a vivir así y más encima amargado, ¿cuál es la gracia? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso le dice Pablo. ¿Cuál es el problema? Que yo quiero más que sustento y abrigo. Y no cualquier sustento, y no cualquier abrigo. ¿Entienden? Pero Pablo dice, estemos contentos con lo que Dios nos dio. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No compararnos con los demás. Y vaya que es difícil hacer esto. Envidia. Vaya que es fácil caer en esto. No debemos compararnos con los demás. Santiago capítulo 3, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Claro que si hay perturbación no vas a tener contentamiento. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Saben qué? Es complicado compararse con los demás porque no solamente te va a mantener amargo. Este versículo dice que nos puede llevar a hacer el mal. ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué usamos nuestro tiempo en lo que no correspondía? Porque quisimos algo que no nos correspondía. Queríamos más. Queríamos algo que no era de nosotros. Y lo tomamos. ¿Cómo nos fue? ¿Qué le dijo la serpiente? Esto no es un chiste, pero ¿qué le dijo? No. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Oye, ¿sí que no puedes comer de ese fruto? Porque morirás. No, mira, podemos comer de todo, pero si comemos de ese fruto, si lo tocamos, moriremos. No moriréis, seréis como Dios. Oh. Yo puedo ser creación de Dios, pero ¿ser Dios? Propuesta interesante, le pareció a Eva y a su marido. Y comieron del fruto. ¿Qué pasó con sus corazones? Hicieron algo que no les correspondía. Y nosotros decimos, hipócritamente decimos, Adán y Eva lo tenían todo, iban a vivir para siempre, tenían salud, no tenían que preocuparse de la AFP, no tenían ningún problema ni de la nueva constitución, ellos lo tenían todo. Tenían comida garantizada, tiraron una semilla, crecía un árbol, y aún así quisieron más. ¿Y nosotros? ¿Cuántas cosas el Señor no nos ha dado? No nos gusta. Es que esta casa, es que este niño, es que este auto, es que este trabajo, es que mi cuerpo, mi salud. Oye, ¿por qué? Porque nos comparamos. Y si hiciéramos el ejercicio al revés sería interesante. Si en vez de compararnos con los que tienen más o mejor que nosotros, nos comparamos con los que tuviesen menos, tal vez nuestra actitud cambiaría. Oye, qué feo mi auto. Sí, pero ¿y el del vecino? No, Señor, gracias por mi auto. Gracias por mi auto. Oye, mi hijo aquí, aquí, acá. Sí, pero esos niños de allá que no tienen papá, que están en la droga, que están solos. Señor, gracias por mi hijo. Gracias por mi salud. Con asma, encorvado, me duele todo, pero gracias, Señor, por mi salud. Porque puedo estar aquí parado y servirlo. Qué distinta sería la vida si nos comparáramos con los que tuviesen menos. No para jactarnos, pero para darnos cuenta lo bendecidos que somos. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? Ya voy terminando ya. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar de forma práctica a tener más contentamiento? Ya hemos hablado de aprender a dar gracias en todo, aprender a confiar en Dios, que conoce nuestra necesidad, aprender a estar satisfechos. Hemos aprendido también o hablado de no compararnos con otros. Y otro punto que creo que es muy importante que nos puede ayudar a estar más contentos también es pensar primero en las necesidades del otro antes que las mías.
No es que ustedes tengan, no estoy, pero ustedes me entienden. Como, si vives todo el tiempo pensando en tu necesidad, ¿eres el único? Hoy día tú te levantaste, viniste a la iglesia y seguro que tienes problemas. ¿De verdad piensas que tú entraste por estas puertas y todos estamos perfectos sin ningún problema? Tú eres el único que tiene problemas. Y actuamos así. No, es que si supieras, hermano, aquí y acá, lo que me pasó y cómo estoy. Y puede que el otro esté peor, pero no lo escuchamos, porque ¿de qué estamos hablando? De lo que yo necesito, que el doctor aquí, que la farmacia aquí, que no sé qué. Y de eso hablamos. Mientras el otro puede estar destrozado. ¿Y qué te dice el otro? Está bien, voy a orar por ti, hermano. Y puede estar peor. Insisto, esto no es para generar competencia. ¿Quién está más mal? A ver, levanta. No, no se trata de eso. Se trata de que si nosotros viviésemos como Cristo, pensando primero en las necesidades de los demás, antes que las nuestras, tendríamos una vida muy distinta. ¿Se imaginan Cristo caminando junto a sus discípulos y se le acerca a la gente diciéndole: Maestro, tengo un siervo que se va a morir, ¿puedes sanarlo? Y Jesús diciendo: si te contara mis problemas, o sea, a mí me van a matar en una cruz. Yo hoy día no tengo dónde dormir ni apoyar mi cabeza y no tengo idea si voy a comer. ¿Se imaginan que Jesús hubiese hecho eso con todas las personas que lo buscaron? Pero Jesús jamás pensó en su necesidad. Jamás. Y vaya que la tenía. Y vaya que iba a padecer. Pero Jesús siempre estaba enfocado en la necesidad de los demás. Sus necesidades físicas y espirituales. Y eso quiere Jesús de nosotros. Que pensemos en las necesidades de los demás. Alguien dijo una vez: una de las mejores formas de ayudarse a uno mismo es ayudar a alguien más. Cuando dejamos de pensar tanto en nosotros y empezamos a pensar en lo otro, vas a ser más feliz. Porque ese es el camino del Señor. Y eso mismo hacía Pablo. Ejemplos tenemos. La iglesia de Filipenses daba generosamente porque tenía no abundantes recursos, sino que un abundante gozo. Y esa es la conclusión. Cuando nosotros tenemos contentamiento, cuando nosotros tenemos gozo, vamos a darle al Señor lo que realmente le corresponde. Y vamos a vivir como realmente Él quiere que vivamos. Y experimentaremos esa verdadera paz, estando en el lugar que corresponde, haciendo lo que corresponde y dándole al Señor lo que corresponde. Tiempo, servicio, los dones que Él nos dio, los bienes que Él nos dio, dándoselo a Él. Y experimentaremos un verdadero contentamiento. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, por todo lo que nos da, Señor. Porque vaya que debemos estar agradecidos, Señor. Tal vez veníamos con problemas y tal vez tenemos muchos problemas, Señor, pero primero que todo los entregamos en tus manos, Señor. Y descansamos en ti, sabiendo que tú contestarás. Sabiendo que si te entregamos lo mejor, tú no nos vas a dejar solos, Señor. Y si alguno el día de hoy no sabe cómo hacerlo porque no te conoce, que pueda escuchar, Señor, de ti. Que pueda escuchar que solo Cristo puede perdonar sus pecados. Y hacerlo tener esta relación contigo para que pueda descansar en ti, para que pueda buscarte, para que pueda servirte, Señor, y seguirte. Señor, toca nuestros corazones. Y si alguno el día de hoy no te conoce, Señor, que siente ese deseo de querer conocerte, esa curiosidad. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, porque aunque nos parezca poco, es abundante, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.